Yo voy a ser muy sincero con ustedes, como siempre he sido, pero en relación a este tema. Cuando estoy en ropa de civil afuera, que no tengo clerical, no estoy visitando a alguien, y alguien me pregunta en qué trabajo, yo nunca digo pastor, yo digo ministro. Porque en nuestro país un grupo de falsos pastores le han hecho un daño terrible al ministerio. Y Cristo nos habló de esos falsos pastores. De ese grupo de personas que convierten el púlpito y la exposición de la profecía bíblica en una charada y un hazme reír de los impíos. Y oímos, aunque posiblemente no hay que darle mucha importancia en un sentido, oímos a los comentaristas radiales burlarse del Evangelio por culpa de esas personas. El título de mi sermón es El sendero oscuro de los falsos pastores. Yo quiero que me acompañen a Juan, capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias te damos, porque en tu inmensa misericordia nos permites exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Cuando Cristo toma la imagen del pastor, toma una imagen muy conocida en Israel, en el área del Oriente Medio, donde el pastoreo todavía hasta el día de hoy es parte integral de la economía y parte integral del surgimiento, del fortalecimiento de clanes familiares. Pero Cristo toma la imagen del pastor no solamente para identificarse como el pastor de los pastores, sino también para señalar a aquellos que habían abandonado su redil. Esos que Cristo dice en el versículo 1, toman otro camino, otro sendero para acercarse a las ovejas. Y hay muchos senderos que los falsos pastores toman para acercarse a las ovejas. Y muchas veces, en nuestra incredulidad de la maldad del hombre, no los podemos percibir
no los podemos interpretar, no los podemos identificar. Hace poco hablaba con un amigo de Omar y me estaba hablando de un pastor de esta índole y él me lo describía. Y mire qué interesante, porque en una él percibe incredulidad en mi cara de lo que él me narraba, percibe resistencia de mi parte, y él me dice: ¿por qué tú no me crees? Interesante pregunta, porque interpretó mi faz. Y yo le dije: se me hace muy difícil creer lo que me estás diciendo. Y él me dijo: tú no lo crees porque tú no crees que esas personas sean capaces de eso. Y por segunda vez se interpretó correctamente mi sentir. Y yo le dije: es verdad, yo no creo que sean capaces de eso. Y remachó diciéndome: son capaces de eso. Y tuve que volver en mi mente, ¿verdad?, a lo que hemos aprendido de la Escritura, de la maldad profunda del hombre, de la condición caída y de la depravación total del hombre que nos habla el apóstol Pablo en Romanos 3. Y así somos, incrédulos ante la capacidad pecaminosa del hombre en relación a lo que nosotros consideramos que es santo y espiritual. ¿Cómo es posible que hombres tomen lo santo y lo espiritual para engañar, para destruir vidas, para destruir familias, para engrosar sus egoísmos? ¿Cómo es posible? Pero toman varios senderos, hermanos, y podemos tener herramientas para identificarlos. Está ese pastor que es falso maestro. Una de las primeras características de un pastor que es falso maestro es que él dice que su enseñanza es la única verdad. Él la descubrió. Por 2000 años la Iglesia de Cristo ha estado peleando contra imperios, ha tenido mártires, ha levantado estadistas, ha levantado tremendos predicadores, ha construido teología, ha creado cosmovisión, pero viene alguien, un jíbaro del centro de yo no sé dónde, y nos dice que ha encontrado una verdad que nadie vio por 2000 años. ¿Y cómo es él el único que enseña esa verdad? Y ahí entra la segunda característica: usted le debe obediencia perfecta. Usted no puede cuestionar. ¿Sabe algo, hermano? Alguien le puede decir, escuche, alguien puede decir que Cristo vino con esas pretensiones, que Cristo enseñaba que era la única verdad. Y eso es verdad. Que Cristo enseñaba que Él era el único camino. Y eso es verdad. Que Cristo enseñaba que Él era el intérprete correcto de las Escrituras. Y eso es verdad. ¿Con qué acompañaba Cristo sus pretensiones? Un principio básico de apologética cristiana. ¿Con qué Cristo acompañaba sus pretensiones? El Cristo que resucitaba muertos. El Cristo que daba vista a ciegos de nacimiento. El Cristo que limpiaba leprosos. El Cristo que no vivía de sus seguidores. Aquel que decía que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El Cristo que cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, las pretensiones de Cristo están verificadas con las señales del establecimiento del reino, que son los milagros que hacía Cristo, la enseñanza de la profecía y su vida. La vida de Jesús.
los falsos pastores buscarán, y es una tercera característica, esta tercera característica es muy interesante, porque se da también en iglesias que dicen que son evangélicas. Los falsos pastores buscarán y evitarán que usted tenga contacto con otras enseñanzas, que sus lecturas sean lo mínimo posible, que su cuestionamiento siempre sea canalizado a Él. Y por eso muchos de estos falsos maestros no motivan a sus miembros a estudiar, a leer, a escudriñar. ¿Por qué? Porque sabe que su posición es tan endeble, tan efímera, tan débil, que no resiste la investigación. Hay otra segunda característica de estos falsos pastores. Necesitan reconocimiento, necesitan ser alabados. De ahí empiezan a surgir en nuestro país y en Latinoamérica el concepto de apóstol, algo que está establecido por la Escritura, cuáles son las características de un apóstol, y entre esas está haber visto a Cristo resucitado. ¿Saben? En una ocasión estuve hablando con un amigo y en la conversación salió a relucir una conocida de los dos y me dice, esa persona ya está muy mal. Me dice, yo le dije, sí, ¿qué pasó? ¿Está enferma? Me dice, no, muchacho, yo me la encontré y le dije, pastora, ¿cómo está? Ese es el primer error de ella, ¿verdad? Y ella le dice, no, pastora, no, apóstol. Y yo le dije, qué lástima que yo no me la encuentro. Porque cuando me diga apóstol, yo le voy a decir, ¿de Satanás? Porque que yo sepa, los apóstoles fueron designados por Cristo y por la iglesia primitiva, porque fueron testigos de la resurrección, estuvieron con Cristo, recibieron revelaciones de Cristo. Pero necesitan ese reconocimiento. Necesitan que la iglesia anualmente celebre su día del pastor y esperan ese día, el día del pastor. Yo conozco un solo pastor, ¿oye? Se llama Jesucristo. Ese es el que hay que dedicarle el día de domingo y todos los días de nuestra vida. Jesucristo. Algunas veces esa falta de reconocimiento es porque, mire, posiblemente son personas acomplejadas, personas que necesitan esa alabanza, ¿verdad? Esa tendencia de nuestro corazón a la idolatría, y muchos de esos pastores identifican esa tendencia de nuestra naturaleza caída hacia la idolatría y la explotan y la manipulan. Hay otra categoría, ¿verdad? Y podríamos mencionar varias, pero estas tres son las que me llaman la atención, porque esta tercera, Cristo sí la recalcó mucho. Es el pastor asalariado. ¿Saben? En una ocasión yo visité a un enfermo en mi trabajo de hospicio. Era un hermano de una iglesia evangélica. Y en la conversación con su esposa, ¿verdad? Él está en hospicio, está ya condenado a muerte. Y yo le digo, pues mire, vamos a hablar con el pastor para que venga. Y la esposa, católica, me dice, es que allí no hay pastor. Y yo, pues ¿cómo no va a haber pastor? No, hay un pastor, pero no es un pastor. Y yo, ¿cómo que no es un pastor? Me dice, porque yo llamé a esa oficina del pastor, que usted me dice que vuelva a llamar. Y allí me dijeron que el pastor no visita enfermos, que él está para enseñar y predicar. Un pastor que no visita enfermos. ¿A quién está imitando? ¿A Cristo o a Donald Trump? Cristo que visitaba a los enfermos, Cristo que se acercaba a aquel que le faltaba el pan,
que le faltaba la medicina. Estuve preso y me fuiste a ver. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Asalariados, vividores del pueblo. ¿Sabe? Los otros días estaba cambiando los canales. Usted sabe que eso es lo mío para darle sermones a ustedes. Y me encuentro con un gran amigo de Yomari. Y dice, déjame ver qué está hablando hoy. No lo puede creer, hermano. Yo no lo podía creer. De dinero. Ya usted sabe de quién estoy hablando. Dinero. Y al otro día lo puse, dinero. Y al tercer día, dinero. No hay una palabra de consuelo. No hay una palabra bíblica. No hay una palabra de la profecía. No hay nada sobre la soberanía de Dios. No hay nada sobre los ángeles. Todo es dinero, dinero. ¿Y cuánto usted tiene que sembrar? ¿Y cómo Dios le va a llenar de riqueza? Empezando con que me llene a mí de riqueza. Dinero y dinero. Y cambio a otro canal. Y el otro hablaba, y todo el tiempo lo mismo, del rapto. Y vuelve, y el rapto. Y el fin. Y el rapto. Y que tú te vas a quedar. Y que si no crees como yo te vas a quedar. Asalariados. Monotemáticos. No escudriñan la escritura. Viven para ellos. No alimentan a la grey. No alimentan a las ovejas. Cristo decía, yo veo a Israel desparramado como ovejas que no tienen pastor. Porque los fariseos se habían olvidado del pueblo, se habían olvidado de la enseñanza, se habían olvidado de la entrega de ser pastores, como dice Cristo. Mas el que entra por la puerta, qué cosa tremenda, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es aquel que viene de frente, aquel que viene con la palabra, aquel que viene a confrontar. Ese era Cristo, el pastor de los pastores. No solamente el pastor, Él es la puerta, Él es todo. El versículo 3 nos dice, a este abre el portero. ¿Sabe algo, hermano? El portero en Oriente Medio es aquel que tenía las ovejas cuidadas y cuando oía que era el verdadero pastor, que no venía alguien a asaltar, abría la puerta. Y cuando usted, hermano, usted está claro y me está escuchando bien y está claro en esto, usted es el portero. Si usted no me escucha, si usted no escucha la palabra, un día de esto, ay, pastor, yo le mandé una ofrenda a aquel porque estaba llorando en la televisión. Me van a quitar el programa. Y cuando entra el pastor, dice Cristo, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mire qué cosa tremenda. ¿Sabe algo? La práctica de los pastores en Oriente Medio era hacer ciertos sonidos, no solamente la voz del pastor, a nosotros nos ha enseñado, ¿verdad?, que ellos, las ovejas conocen la voz del pastor. No, los pastores hacen ciertos sonidos, inventan sonido cada pastor, y las ovejas identifican el sonido y van donde ese pastor, y él conoce sus ovejas. Pero Cristo es muy importante aquí, porque Cristo nos dice, yo soy el buen pastor, yo los conozco por nombre, yo sé quiénes son los míos y ellos me conocen a mí. Él sabe que sus ovejas están conscientes que Él es el maná del cielo, que Él es la puerta donde encontraremos pastos agradables, que no necesitamos de más apóstoles y profetas, porque Él es el apóstol y el profeta. El versículo 4 es muy ilustrador.
y cuando ha sacado fuera todas las propias, las de él, ¿usted oyó eso? Las de él. ¿Eres de él? ¿Eres de Cristo? Oyes a cualquier pastor, cualquiera te embeleza, cualquiera te maravilla. ¿Sabe que en una ocasión yo estaba viendo un programa? Sería bueno identificarlo, el Club 700. Y había un sanador de esos. Y estaba sanando así en cámara. Las sanidades esas de embuste. Y venían gente que tenía una pierna más larga que otra. Y allí frente a la cámara se enderezaban. ¡Qué embuste! Al otro día, hermano, los charlatanes en la televisión se burlaban y trajeron un montón haciendo lo mismo. Qué lástima. En el mismo programa que se ponen a orar, que lo ven millones de personas en Estados Unidos. Millones. No sé ahora, ¿verdad? Pero en aquel tiempo millones. Y decían, veo una mujer, tiene un tumor en el cerebro. Millones. Una mujer que tiene un tumor en el cerebro. ¿Cuántas tendrán un tumor en el cerebro? El mismo Dios que identifica el tumor a la mujer debe ser el mismo Dios que dice la Biblia que los conoce por su nombre. ¿Por qué no dice el nombre? ¿Por qué no dice el estado? ¿Por qué no dice la ciudad? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Bien interesante, porque en el Oriente Medio, a diferencia de los pastores de Occidente, escuche, el pastor va adelante y las ovejas detrás. En Occidente regularmente el pastor va de lado y al lado va un perro ovejero. Pero Cristo toma la imagen de aquel pastor que tiene todo el control. Y es muy importante porque me acordó eso, una novela de George Orwell que todos deben leer. Granja Animal, Animal Farm. Oh, tremenda novela, una crítica al Estado soviético, tremenda. Y es interesante porque son los animales en esa granja se rebelan contra los seres humanos y hacen una revolución. Me queda relación, vea la relación con la revolución bolchevique. Y hacen una revolución y sacan a los seres humanos. Y ellos hacen una protesta tremenda. Y hacen unas declaraciones pro animales. Entierran un grupo de jamones, porque los jamones, ¿verdad?, son animales muertos, así dicen. Y entierran un grupo de jamones porque habían matado un montón de animales. Y allí están en una rebelión en la granja animal. Pero hay un grupo de listos adentro. Los cerdos, lo identifica George Orwell, los cerdos. Y los cerdos poco a poco toman el poder y vienen a explotar a sus iguales. Vea la imagen, hermano. Y para poder mantener el control, una de las perras en el lugar pare cachorros, que creo que eran Doberman. Y ellos cogen los cachorros y los guardan y los educan. Y cuando hay una asamblea de animales, ellos quieren hacer unos cambios importantes, el cerdo principal saca a los cachorros que ya no son cachorros, son Doberman, la KGB, y atacan a los animales y los tienen acorralados. Y así son muchos falsos pastores que con su enseñanza tienen a sus Doberman rodeando a la congregación, pero el pastor que nosotros servimos no necesita perros para cuidar su manada. Él va adelante y nosotros vamos detrás de él. Por eso el versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán,
Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando nosotros conocemos la Escritura, cuando nosotros conocemos a nuestro pastor, no tenemos que seguir a extraños. No tenemos que seguir los cantos de sirena. No tenemos que seguir las falsas señales. No hay mayor señal, hermano, que la tumba vacía. Pero alguno se preguntará, si es predicador, ¿por qué lo llevé hasta el versículo 6? El mejor final es el 5. Y dejar el sermón ahí, ¿verdad? Para que afuera me digan, pastor, tremendo sermón. Ay, hermano, el versículo 6 es tan importante. Hermano, si usted no oye al pastor, si usted quiere seguir falsos pastores, si usted no quiere oír la palabra, si no quiere herirse con la palabra, si no quiere meditar la palabra, le pasará como los que oían a Cristo. Esta alegoría les dio Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Oh, hermanos, mi oración es que tú entiendas la palabra. Entiendas a Cristo y estés dispuesto a seguirlo hasta la muerte. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna que no se equivoca. Gracias porque nos has guiado a una comunidad de fe que ama tu palabra. Gracias porque nos alejaste de falsos maestros y falsos pastores y nos has introducido en la coinonía verdadera de la fe una vez dada a los santos. Por Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos que nos guíes siempre.